Muy buenas tardes, estamos a lunes 17 de julio, apenas quedan 7 días contados para las elecciones del día 23. Como habrán comprobado, no soy Eurico Campana, aunque esto es Generación Euro. Hoy el amo y señor de este territorio de Generación Euro no puede estar con nosotros, pero voy a intentar que se note lo menos posible que me ha tocado a mí sustituirle. Para arrancar el programa tenemos a un habitual de la casa, a un economista prestigioso, conocido de todos ustedes, Daniel Lacalle, y con él vamos a hablar de su última ocurrencia, en el mejor sentido de la palabra, un vídeo en el que ha conseguido reunir una especie de cónclave de algunos de los mejores economistas del país, donde analizan la economía, ¿no? La política económica de estos 4 o 5 años, porque realmente son 5 años los que lleva el presidente Sánchez en el gobierno de la nación. Con él hablaremos de todo esto. No sé si está ya con nosotros Daniel Lacalle. Sí, aquí está. Muy Hola, buenos ¿qué días, tal? ¿Cómo Daniel. estás? Muy bien. Muy Aquí buenas ya ves que me ha tardes, tocado días, o sustituir incluso al que jefe nos hoy. veis, lo que sea, ¿eh? Vale. Daniel, te quería preguntar por esta iniciativa, este vídeo, en el que has conseguido juntar a muchos economistas importantes del país. Primero, ¿cómo surge la idea de reunir a todo el mundo en un vídeo y decir, vamos a analizar desde una perspectiva crítica, los datos, los números, vamos un poco a ponerle la nota económica al gobierno? ¿Cómo surge? Bueno, surge fundamentalmente porque el gobierno y el presidente Sánchez en particular han decidido utilizar una estrategia que es decir que todo el mundo que les critica está diciendo mentiras y que ellos lo que dicen y hacen es hablar de hechos, ¿verdad? Y obviamente es exactamente lo contrario, ¿no? Y particularmente como el debate entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente Sánchez salió claramente a favor del primero y el presidente Sánchez pues se desplomó en intención de voto, etcétera, han acudido todavía más a la mentira y hasta el punto de que Pachi López en el debate a 7 introdujo no solamente las mismas mentiras económicas que decía el presidente Sánchez en el debate con Feijóo, sino que introdujo más. Entonces lo que hicimos fue decir, esto ya no puede ser, esto no es normal, o sea, no es normal que se le introduzca la idea a los ciudadanos de que toda esa sarta de falsedades, porque son falsedades empíricas, no estamos hablando aquí de cosas en las que se pueda, digamos, analizar los datos de una manera de vaso medio vacío o vaso medio lleno. Es que estos señores han venido a las elecciones con un mensaje de que la economía va como una moto y que vamos mejor que nadie y claro, pues obviamente un montón de economistas que hablamos pues, por WhatsApp o por teléfono en varias ocasiones a lo largo de una semana, les dijimos, oye, aquí hay que hacer un vídeo, cada uno que elija un tema y que explique de manera sucinta en qué está mintiendo el señor Sánchez porque está haciendo. Me da la sensación, Daniel, corrígeme si me equivoco, igual es de ojos de profano visto desde fuera, que el debate económico no está siendo importante en esta campaña electoral, sino que se están yendo por temas, digamos, más sociales o más culturales. Sí, Yo no sé sí. si es porque en este debate les molesta entrar a ambas partes o es que, por un lado, la parte que está ahora mismo en el gobierno entiende que no tiene mucho de lo que sacar pecho, pero también desde el otro lado tampoco se está incidiendo demasiado en lo económico. Al menos tengo esa sensación que en esta campaña está Sí, ocurriendo así. yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que igual que en las elecciones municipales y regionales la economía no fue un factor determinante, claramente en estas elecciones se está hablando mucho de temas sociales y de temas incluso completamente pues, ridículos dentro del debate de cada día entre los ciudadanos, ¿no? Y no se está hablando lo suficiente de economía, hasta el punto que yo creo que el gobierno, además, en esa estrategia, que la hacen muy bien, hay que reconocerlo, en esa estrategia política, ¿verdad? Dicen, no, la oposición no quiere hablar de economía y fueron los primeros que rechazaron un debate de economía, ¿no? Y además son los primeros que en los medios que controlan nos vetan a los que criticamos las medidas económicas, sobre todo por el fracaso de las mismas, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, yo creo que tienes toda la razón, que hay una falta de debate económico,
pero también me da la sensación que es por una razón. El gobierno ha cometido el mayor error que se puede cometer en economía en España, es acudir a la euforia y acudir a intentar vender a la gente que todo lo que va bien en España es gracias al gobierno y todo lo que va mal es por culpa de otros. ¿Y por qué no funciona? Y no ha funcionado desde hace muchos años, porque ya lo vivimos. Ya lo vivimos con estamos en la Champions League del año 2008, reivindicar la alegría, aquello de la ceja, etcétera. La crisis es es puro catastrofismo, bla, 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 bla. Todo esto ya lo hemos vivido, ¿no? Entonces, claro, los brotes verdes. Yo creo que el Partido Socialista se equivoca, ¿no? Se equivoca de medio a medio al utilizar la euforia económica. Se pueden poner en valor, desde su punto de vista, se pueden poner en valor algunas medidas dentro de una situación que es mala, pero desde luego acudir a la euforia económica es engañar e insultar a los contribuyentes y a los ciudadanos. Daniel, si te parece, vamos a escuchar un trocito de este vídeo y luego seguimos hablando tú y yo. Vale. Bueno, contundente la declaración que oíamos ahora en este trocito del vídeo en el que hablaba, bueno, de que las diferencias se van ampliando, lejos de estrecharse las diferencias entre los ciudadanos, van en aumento. Claro, esto nos deja un caldo de cultivo, según en estas reflexiones, complicadas de cara a la nueva legislatura, gobierne quien gobierne. Esa es la clave. También esa es la clave porque, claro, cuando se acude a la euforia económica, tienen doble objetivo. Primero, obviamente, mentir, ya lo estamos diciendo, pero tienen un segundo objetivo, que es que el que venga detrás y tenga que hacer ajustes porque la situación es insostenible, decir que los recortes los hacen por maldad, ¿no? Que los recortes los hacen tienen que llevar a cabo ajustes y ser cautelosos, etcétera, lo hacen porque tienen ganas de molestar, una tontería, ¿verdad? ¿No? Y además, otra cosa, ¿no? Piensa una cosa que están haciendo, que ya lo hicieron, ya lo han hecho en toda la campaña. En toda la campaña, el gobierno le repite una y otra vez, el presidente Sánchez, Pachi López, los candidatos distintos, etcétera, repiten una y otra vez que en la crisis de 2008 los recortes del PP. En el 2008 gobernaban ellos, ¿verdad? Repiten una y otra vez que el PP fue el que congeló las pensiones cuando fue el PSOE el que congeló las pensiones. Y ahí está la clave. Lo que van a hacer va a ser lo mismo si pierden las elecciones, que es lo que dicen las encuestas, ¿no? Si pierden las elecciones, los datos atroces de empleo que comentamos en nuestro vídeo, los datos atroces de empobrecimiento que comentamos en este vídeo, los datos atroces de renta per cápita, etcétera, se los van a colgar al siguiente. Ellos dicen que la economía va como una moto, ¿no? Y ya lo ha dicho Yolanda Díaz, no sé si lo has escuchado, pero ha hecho una campaña en la que dice, si viene Feijóo, va a venir una recesión. Claro, ¿y por qué dice ella que va a haber una recesión? ¿O por qué dice la señora Calviño que van a venir enormes recortes? Por el agujero que han dejado, claro, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hay esa doble narrativa. Uno, decir que ahora mismo todo va maravillosamente para disfrazar la realidad y mentir, por supuesto. Y dos,
que si pierden las elecciones y le toca a otro lidiar con los problemas que estos han dejado, decir que todos los problemas están creados por el nuevo y que los ajustes que haya que hacer los hacen por maldad. Daniel, te leía en uno de los textos que tú compartes habitualmente en tus redes, por ir a los números, que a veces es verdad que a los ciudadanos de a pie nos resulta muy lejano la macroeconomía, la economía de Estado nos resulta siempre porque hablamos, en fin, a veces de cosas muy abstractas para el ciudadano de a pie, pero cuando bajamos a lo que es la pasta, a lo que es el dinero, a lo que son las cantidades, uno se hace idea de lo que estamos hablando. Y te leía que en la cantidad, creo que eran, sí, aquí lo tengo apuntado, 40.000 millones de euros era lo que faltaba para poder, equilibrar la deuda que tiene España como nación. 40.000 millones de euros. Es que a mí me cuesta hasta imaginarme visualmente lo que son 40.000 millones de euros y me imagino que a nuestros espectadores también. Claro, y ahí está parte del engaño, ¿no? Parte del engaño es que las cifras de desequilibrio fiscal en las que se ha metido este gobierno son de tal magnitud, que a la gente le supera. La gente le supera cuando les dices, oye, que tenemos un déficit fiscal anual estructural de más de 50.000 millones de euros. Y la gente dice, 50.000 millones de... Dios mío, ¿qué es eso? ¿No? Claro. Y esa es gran parte del problema. Y ahí, en esa cifra de 40.000 millones, está parte del déficit oculto que van a dejar. Porque esa es la diferencia que hay para ver. O sea, lo que es un dato empírico es la deuda que hemos acumulado, ¿verdad? Y luego está el dato de lo que dice el gobierno que ha gastado. Pero lo que dice el gobierno que ha gastado no concuerda con el aumento de deuda, ¿no? Si tienes en cuenta todos los factores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay 40.000 millones de diferencia que no están contabilizados y que se lo van a pasar al siguiente. Acuérdate, por ejemplo, que cuando hacen el análisis del aumento de deuda de la legislatura de Rajoy, por ejemplo, incluyen en el aumento de deuda de la legislatura de Rajoy los pufos que dejaron de déficit oculto, de compromisos ya cerrados y, por supuesto, el rescate de las cajas, como si eso fuese culpa del gobierno, ¿verdad? Claro, y estos 40.000 millones que están ahí en el cajón del debe, para que nos entiendan, ¿qué supone a nivel del día a día de los ciudadanos? Para que, insisto, porque a veces las Yo cifras te lo voy a decir macroeconómicas se nos escapan. a todo el mundo. Si el próximo gobierno es el gobierno del PSOE y Sumar, la carga fiscal que ha aumentado un 20% para todos los ciudadanos, desde los más pobres hasta los más ricos, más de un 20% es la media. La carga fiscal va a suponer que cada familia pague al menos entre 300 y 350 euros adicionales anuales en impuestos. Entiendo. Hablando también de temas que a los ciudadanos de a pie le llegan mucho, también te leían en tus redes sociales un tema que sí que se está empezando a hablar ahora mismo un poco en el debate político, porque también está en la calle, y esto son de estas cosas que sí que al ciudadano de a pie lo ve muy visualmente, bueno, y lo nota en el bolsillo y en su día a día, que es todo lo que tiene que ver con las autovías. ¿Qué leches está pasando con las autovías y qué va a pasar de aquí a nada? Porque es uno de estos temas que sí que preocupa y notas a la gente con incertidumbre, que es el peor sentimiento que puede tener un ciudadano. Claro. Bueno, tú recordarás que el gobierno no paró de hacer todo tipo de propaganda diciendo que somos el país que antes y más rápido ha recibido los fondos europeos, ¿verdad? Bien, lo que no le he dicho a los ciudadanos es que la decisión de recibir primero las subvenciones y primero todo aquello que pudiese inyectar rápidamente en el PIB para que pareciera un poquito más alto, porque claro, los fondos europeos cuentan en el PIB, ¿verdad? Entonces, lo que no le ha dicho a los ciudadanos son los compromisos a los que ha llegado con Bruselas para poder recibir ese dinero. ¿Y qué es lo que han llegado, entre otras cosas? A un acuerdo para poner peajes en las autovías. Que eso le supondría a cualquier persona que tenga un vehículo al menos 30 o 40 euros adicionales anuales a todos los impuestos que paga por el vehículo. Sí, es un sistema de lo que se llama viñeta.
¿eh? Que sería entre unos 30 hasta los 80 que tendrías que pagar, o que te cobrarían por kilómetro, que significa, básicamente, para que se haga la gente una idea, que un trayecto Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia sería adicionalmente pues entre unos 20-30 euros adicionales a todos los gastos que conllevan solamente en costes. Claro, es una máquina de recaudar y no podemos olvidar que el objetivo del gobierno era puramente recaudatorio. Claro, nos van a crujir impuestos. Nos van a crujir impuestos. Los 79.000 millones de euros que hemos recibido de fondos europeos no son gratis, se pagan con más deuda, se van a pagar en todos los sentidos y ahora el gran problema va a ser en qué se han gastado. Porque aquí cualquiera de los que nos está viendo sabe que no ha visto un euro de todos esos fondos europeos. Las pymes, las empresas no han visto un euro de todos esos fondos europeos que se han gastado y que ahora nos van a costar muchísimo dinero a los ciudadanos en mayores impuestos, porque no solamente es el de las autovías, ojo, es la bomba de relojería que ha aprobado Escrivá con el acuerdo de pensiones. La bomba de relojería es que a los 3 años, si su fantástica hoja de Excel de ciencia ficción que no se ha creído nadie en todo el mundo no cuadra, que no cuadrará, entonces hay que subir masivamente los impuestos y recortar parte de las pensiones. Oye, Daniel, siguiendo con esto de las autovías, es que uno está muy acostumbrado a que los políticos digan una cosa cuando están sentados en el sillón de la oposición y cuando recorren los pocos metros que separan el sillón en el Congreso de sentarse en la oposición a sentarse en el sillón del gobierno, en esos pocos metros ya han cambiado de opinión. En esto de las autovías, ¿nos podemos esperar un continuismo en el caso de que haya un cambio de gobierno o no? ¿O tenemos alguna esperanza? A ver, yo creo que es absolutamente esencial que si hay un cambio de gobierno y es el Partido Popular el que gobierna, sea con Vox o sea con el apoyo de Vox o en solitario, es absolutamente esencial para la propia supervivencia del Partido Popular y para la credibilidad de sus dirigentes, que el ajuste inevitable que viene en los próximos años no recaiga sobre los contribuyentes. Es absolutamente esencial. No es verdad que los acuerdos con Bruselas estén firmados y sean, digamos, negro sobre blanco y completa y absolutamente inamovibles. Hay que renegociar y hay que ir a Bruselas y decir, oiga, los acuerdos a los que ha llegado este gobierno, para empezar, son ilegítimos. Son ilegítimos porque los acuerdos a los que ha llegado no están aprobados por el Parlamento. Son acuerdos a los que ha llegado el gobierno sin pasar por el Parlamento. Entonces, la otra cosa, y no sabemos la letra pequeña de todos esos acuerdos, pero es absoluta y totalmente clave que el próximo gobierno se tatúe esta frase: el ajuste fiscal inevitable que tiene que llevar a cabo la economía española no puede recaer sobre los contribuyentes. Si vuelve el Partido Popular a hacer un ajuste 50% vía gasto, 50% vía ingresos y vuelve a subir los impuestos, haría dos cosas. Uno, perpetuar el sanchismo, que además de todas las otras cosas de las que hablamos es el expolio fiscal a todos los ciudadanos. Segundo, llevar a la economía española a una situación todavía más dañina de la que está ahora mismo. Por lo tanto, vamos, es que no sé cómo decirlo, pero no sé si vamos, me da exactamente igual, luego es que hay que ver el déficit oculto, no sé qué, no valen las excusas. Un gobierno como el de Sánchez, que ha aumentado el gasto político, no el social, político, en más de 100.000 millones. El gasto social es aparte, esto es importante, ¿eh? Ha aumentado el gasto innecesario en más de 100.000 millones. Este no puede ser, digamos, consolidado y mantenido. Lo que se tiene que hacer es una revisión masiva del gasto innecesario y clientelar, que todos los ciudadanos entendemos que se debe recortar, y además no existe un solo ciudadano que en España
no esté de acuerdo en reducir el gasto innecesario para dejar respirar a las familias y a las empresas. Lo entiende absolutamente todo el mundo. Y no, eso no hay, ahí no hay, oh Dios mío, es que no se puede hablar de recortes, eso es falso. Se puede hablar perfectamente de recortes cuando el gobierno tiene más ministerios que nunca, más asesores que nunca. Pero sí, ahora mismo han guardado la cifra del número de asesores, no van a dar la cifra del número de asesores hasta después de las elecciones. Imagínate lo que tiene que ser, ¿sabes? Hay que reducir masivamente ese aumento constante y lento, pero inexorable del gasto, que no tiene nada que ver con el gasto social, vuelvo a repetir. Pues Daniel Lacalle, gracias como siempre por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a entender este mundo tan correoso para el ciudadano de a pie, que es el de la economía, pero tan fundamental porque es lo que nos afecta en nuestro día a día y en las posibilidades de nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias, Daniel Lacalle. Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo.